Yo nunca pensé que la traición podía doler más que la muerte. La muerte me había arrancado a mi esposo hacía más de 10 años. Pero lo que estaba por vivir sería distinto, una herida que no sangraba por fuera, pero que me dejaba el alma hecha pedazos. Esa tarde, frente a la puerta cerrada de mi propia casa, comprendí que el amor de un hijo puede convertirse en silencio, y que ese silencio pesa más que cualquier despedida. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que esta historia llegue a más corazones que quizás también necesitan escucharla. Me quedé de pie, con las llaves inútiles en mi mano, mirando aquella cerradura nueva que me expulsaba del lugar donde había puesto mis recuerdos, mis rezos y cada gota de esfuerzo de mi vida. No entendía cómo, de un momento a otro, todo lo que era mío se volvía ajeno. El eco de mis golpes contra la puerta retumbaba en la calle silenciosa, y el sonido hueco me hacía sentir todavía más vacía. Lo más cruel no fue la cerradura, ni siquiera las palabras duras de mi yerno cuando me dijo que no tenía nada que buscar allí. Lo que realmente me partió fue la sombra detrás de la ventana, esa figura que conocía de memoria, mi hijo Andrés, quieto, inmóvil, incapaz de girar la perilla para dejarme entrar. Sentí que mis rodillas flaqueaban, que el aire me faltaba, que mi propio hijo se había convertido en extraño dentro de mi propia sangre. Esa noche, cuando el frío del suelo reemplazó el calor de mi cama, entendí que había sido despojada de todo. Ni los vecinos, acostumbrados a mis sonrisas, se acercaron a ofrecerme un vaso de agua. La soledad se convirtió en mi única manta y el silencio en mi único compañero. Allí comenzó mi verdadera historia, la que cambió para siempre la forma en que entendía la familia, el amor y la supervivencia. Mi vida antes de todo aquello era sencilla, casi predecible, y quizás por eso dolió tanto perderla de golpe. Cada mañana me levantaba cuando apenas clareaba el cielo sobre Medellín, ese azul pálido que anunciaba un nuevo día en el barrio. El olor del café recién molido era lo primero que llenaba la cocina, y mientras lo preparaba, escuchaba el canto de los pájaros mezclado con los ruidos tempranos de los buses que pasaban por la avenida cercana. Era mi manera de darle forma al día, de empezar con algo tibio que me recordara que la vida, aunque solitaria, seguía teniendo su rutina. El barrio en el que vivía tenía un ritmo propio, hecho de conversaciones en las aceras, de niños corriendo con balones, de radios sonando desde las ventanas. Conocía a cada vecino, y aunque no éramos íntimos, nos saludábamos con ese respeto que se hereda de generación en generación. Las paredes de las casas, pintadas con colores vivos pero desgastados por el tiempo, contaban historias silenciosas de familias enteras que habían crecido allí. Era un lugar donde cada grieta en la fachada tenía un nombre, y yo me sentía parte de ese paisaje. Mi casa, heredada de mis padres, era más que un techo. Tenía el olor a madera vieja en las puertas, el crujido del piso en las noches silenciosas y el eco suave de las conversaciones que había guardado en sus paredes. Era mi refugio, el lugar donde había visto a mis hijos crecer, donde mi esposo y yo habíamos compartido risas y también lágrimas. Con el paso de los años, aprendí a caminarla casi en penumbra, sabiendo de memoria cada rincón, cada objeto que guardaba una memoria. Andrés, mi hijo menor, vivía conmigo y se había convertido en el centro de mi rutina. Él era tranquilo, reservado, con esa forma de mirar que parecía cargar todavía la inocencia de un niño, aunque ya era un hombre. Cada mañana le servía su taza de café y compartíamos palabras cortas, pero llenas de cariño. Esa cotidianidad, tan simple como un gesto, era lo que me sostenía en los días más grises. Sentía que, aunque mi vida se había reducido al silencio de la casa, tenerlo cerca era suficiente para darme razones de seguir. Los domingos eran distintos. Eran días de iglesia, de vestidos sencillos y de cantos que llenaban el aire con un eco que me hacía sentir acompañada. La parroquia del barrio era pequeña,
con paredes blancas y bancos de madera que olían a cera y devoción. Allí encontraba consuelo, un respiro de mis pensamientos y también el abrazo de otras mujeres que, como yo, habían aprendido a sostener su fe entre pérdidas y rutinas pesadas. Salía de allí con una calma que me duraba hasta el lunes. Mira, cocina era otro espacio sagrado. El sonido de las ollas, el aroma del guiso que se impregnaba en las cortinas, el chisporroteo del aceite cuando caía la cebolla. Cocinar era mi manera de darle calor a la casa y también de mantener viva la memoria de mi esposo, que siempre decía que en mis manos la comida tenía un sabor diferente. Preparar la mesa para Andrés era un acto de amor, un recordatorio de que seguía siendo madre en cada detalle. No faltaban los paseos breves al mercado, el bullicio de las voces regateando precios, el olor a frutas frescas, las montañas de verduras que daban color a los puestos. Allí me sentía parte del flujo de la ciudad, como si por un momento dejara de ser invisible. Siempre regresaba con bolsas llenas, pero también con fragmentos de conversaciones ajenas que me acompañaban hasta la puerta de mi casa. La ausencia de Santiago, mi hijo mayor, era una herida que nunca terminó de cerrar. Se había ido de casa tras un conflicto doloroso, y después de más de 20 años, no había vuelto. Nadie sabía realmente dónde estaba, si estaba vivo, si pensaba en mí. A veces soñaba con él, con su risa fuerte y su manera de abrazarme que me dejaba sin aire. En esos momentos, me despertaba con lágrimas en los ojos, pero también con la esperanza intacta de que algún día regresaría. Mis noches eran largas y tranquilas. Después de cenar, me sentaba en la sala a escuchar la radio. El murmullo de las voces me hacía compañía, y las canciones viejas me llevaban de vuelta a épocas en que la casa estaba llena de risas. La soledad pesaba, sí, pero también era un silencio que había aprendido a querer, porque en él podía escuchar mi propia memoria. Había en mí una calma que todos reconocían. Los vecinos solían decir que yo tenía un carácter sereno, que nunca levantaba la voz y siempre estaba dispuesta a escuchar. Esa reputación me acompañaba incluso cuando no lo buscaba. Me pedían consejos, favores pequeños, y yo respondía con la generosidad que me nacía sin esfuerzo. Para muchos, yo era la mujer que siempre estaba dispuesta a dar, aunque no tuviera demasiado para ofrecer. Los días festivos eran un respiro distinto. El barrio se llenaba de luces, de risas en la calle, de música que sonaba hasta tarde. Yo participaba desde la ventana, observando cómo los niños corrían con luces de bengala en las manos. A veces Andrés se unía a la celebración, y verlo mezclarse con sus amigos me llenaba de un orgullo silencioso. Me bastaba con mirar, con sentir que la vida seguía latiendo alrededor de mí. El olor a lluvia era otro de los regalos de la rutina. Medellín tiene ese clima cambiante que puede sorprender con un aguacero en cuestión de minutos. Cuando las gotas golpeaban el techo de zinc, yo cerraba los ojos y escuchaba el sonido como si fuera música. El aroma a tierra mojada me llenaba el pecho de recuerdos, de tardes en que mis hijos pequeños saltaban en los charcos sin preocupación. En la esquina de mi calle había una tienda pequeña, atendida por Don Manuel, un hombre de pocas palabras pero de sonrisa amable. Allí compraba lo básico: arroz, harina, jabón. Esos encuentros eran breves, pero me daban un sentido de rutina compartida. Don Manuel siempre me decía: Doña María, usted tiene el don de hacer ver la vida más tranquila. Y yo sonreía, agradecida, porque en verdad me esforzaba por transmitir paz, aunque por dentro a veces la tristeza me mordiera. Andrés, aunque callado, me acompañaba en esas pequeñas rutinas. A veces lo veía sentado en la sala, perdido en sus pensamientos, y yo me preguntaba si alguna vez él también sentiría la ausencia de su hermano. Nunca lo decía, pero en su mirada había algo que parecía buscar respuestas. Yo, como madre, prefería no presionarlo. Bastaba con saber que estábamos juntos, compartiendo la misma casa,
el mismo aire. Mis manos eran el reflejo de mi vida, con arrugas profundas y cicatrices pequeñas. Eran las manos de una mujer que había limpiado, cocinado, cosido, sostenido. Cuando las miraba, veía la historia de mi familia escrita en cada línea. Eran también las manos con las que acariciaba el rostro de Andrés, recordándole que, aunque grande, seguía siendo mi niño. El barrio tenía sus sombras, claro está, habladurías que corrían de boca en boca, críticas veladas para quienes se salían de lo correcto. Yo lo sabía y, aunque trataba de mantenerme al margen, no siempre era fácil. Una mirada maliciosa, un comentario al pasar, bastaban para hacerme sentir que vivíamos bajo un escrutinio constante, pero aprendí a caminar erguida, confiando en que la bondad tarde o temprano se impondría. Los aromas de las flores que plantaba en el pequeño jardín del frente eran otro respiro. Rosas, jazmines, algunas matas de hierbabuena. Ese espacio verde, aunque modesto, era mi orgullo. Allí invertía mis ratos libres, hablándole a las plantas como si fueran compañía, y de alguna manera lo eran, porque en sus colores encontraba una belleza que me recordaba que aún había motivos para agradecer. A veces, en la quietud de la tarde, me detenía a observar los retratos que colgaban en la pared, fotografías en sepia de mis padres, de mis hijos cuando eran pequeños, de mi esposo con esa mirada noble que tanto me enamoró. Eran recuerdos congelados, pedazos de mi historia que me recordaban quién era y qué había construido. Cada imagen tenía un peso, un eco de risas y también de silencios. La vida, en esos años, parecía repetirse día tras día, pero yo encontraba en esa repetición una seguridad, una manera de afirmar que todavía estaba de pie. Había aprendido a valorar las pequeñas cosas, a sentir que el café de la mañana o la misa del domingo podían sostenerme incluso en los momentos de vacío. Era una rutina hecha de amor, de recuerdos y de esperanza. Esa era yo, María del Carmen Valdivieso, antes de que una cerradura cambiada me arrancara de raíz todo lo que conocía, antes de que la traición entrara en mi casa disfrazada de silencio, antes de que mi vida se partiera en dos y me obligara a enfrentar la calle como refugio. Esa mujer de carácter tranquilo, profundamente maternal, no sabía aún que lo más doloroso no es lo que se pierde, sino lo que te arrebatan sin previo aviso. La tarde en que todo se quebró parecía igual a tantas otras. El sol caía con suavidad sobre las tejas del barrio, y yo regresaba de la tienda con una bolsa ligera de pan y café. No sospechaba nada. No había señales en el aire que anunciaran la tormenta. Caminaba despacio, saludando a un par de vecinas, y sentía en mi pecho esa calma de quien regresa a su propio refugio. Pero al llegar a la puerta de mi casa, la llave se negó a girar, como si el metal hubiera olvidado el camino de siempre. Al principio pensé que era torpeza mía. Probé una vez, otra más, hasta que los nudillos de mis dedos comenzaron a doler de tanto insistir. Me incliné, observé la cerradura, y fue entonces cuando lo noté. Era nueva, brillaba, ajena, colocada allí como un guardián que ya no me reconocía. Mi corazón se aceleró, y una sensación de frío me recorrió la espalda. Esa era mi casa, mi herencia, el lugar donde había sembrado mi vida entera. ¿Cómo podía estarme cerrando sus puertas? Golpeé suavemente al inicio, casi con timidez, esperando escuchar los pasos de Andrés. Pero el silencio se extendió como un muro más alto que la propia puerta. Entonces golpeé con más fuerza, llamé su nombre, y mi voz se quebró en un eco sin respuesta. Fue mi yerno quien apareció finalmente, con los brazos cruzados y una expresión que me heló la sangre. «Ya no puede entrar, doña María», me dijo, como si yo fuera una extraña que intentaba invadir. El dolor se mezcló con incredulidad. Quise discutir, exigir una explicación, pero cada palabra se ahogaba en mi garganta. Intenté mirar más allá, hacia el interior de la sala, y allí estaba Andrés, de pie, con la cabeza agachada, como un niño sorprendido en falta. No levantó la vista,
no dio un paso hacia mí. Esa inmovilidad, ese silencio, fueron la puñalada más profunda. Sentí que el aire me faltaba, que mis rodillas podían ceder en cualquier momento. Los vecinos comenzaron a asomarse, atraídos por la tensión que flotaba en el ambiente. Algunos murmuraban, otros observaban con disimulo. Yo, de pie en la acera, con la bolsa de pan aún colgando de mi mano, me sentí despojada frente a los ojos de todos. La vergüenza ardía en mi rostro, mezclada con una rabia impotente que no encontraba salida. Era como si de repente la tierra se abriera bajo mis pies y yo cayera en un abismo sin fondo. Insistí una vez más, golpeando la puerta con la palma abierta, suplicando al menos una palabra de mi hijo, pero lo único que recibí fue el chasquido seco del cerrojo, girado desde dentro con firmeza. Ese sonido me atravesó como una sentencia. Allí estaba la confirmación, no era un error, no era un malentendido. Me habían expulsado de mi propio hogar. La noche me encontró aún en la calle, con el cuerpo cansado y los ojos ardiendo de tanto llorar. Busqué refugio en los escalones de una tienda cerrada, abrazándome a mí misma contra el frío. El cemento duro reemplazó el colchón tibio de mi cama, y el murmullo distante de los carros se volvió la canción amarga de mi destierro. Era la primera vez en mi vida que dormía sin techo, no por pobreza, sino por traición. En ese instante comprendí que ya nada volvería a ser igual. Lo que hasta entonces había sido rutina, seguridad, pertenencia, se había transformado en abandono, vergüenza y desarraigo. No había llave que pudiera devolverme lo perdido. Esa cerradura, brillante y ajena, no solo cerraba la puerta de una casa, cerraba un capítulo entero de mi existencia. La mañana siguiente amanecí con la ropa húmeda y el cuerpo entumecido por el frío. Cada hueso me dolía, como si la calle hubiera dejado en mí una marca imposible de borrar. Me incorporé lentamente, con el rostro hinchado de no haber dormido bien, y sentí de inmediato las miradas curiosas de los vecinos que pasaban rumbo al mercado. Algunos me saludaron con incomodidad, otros desviaron la vista, fingiendo no haberme visto allí, derrotada en la acera. Decidí acercarme a la puerta de nuevo, con la ingenua esperanza de que todo hubiera sido un malentendido. Toqué suavemente, después con más insistencia, pero la respuesta fue la misma: silencio. Andrés no apareció, ni siquiera para justificar lo injustificable. Sentí entonces como se quebraba algo dentro de mí, una certeza de madre que siempre había confiado en que, pase lo que pase, los hijos jamás niegan el calor de su sangre. El rumor de lo ocurrido comenzó a extenderse rápido por el barrio. Escuché a dos vecinas cuchicheando en la esquina. Dicen que la sacaron porque ya no aportaba nada. Otra añadió, el yerno quiere modernizar la casa, que ella no se lo impedía. Sentí que mis oídos ardían. Yo, que había entregado mi vida entera a esa casa, ahora era reducida a una carga inútil, a una sombra que estorbaba. Ese mismo día, con el estómago vacío, fui a tocar la puerta de una conocida, doña Estela, con quien solía compartir café en las tardes. Me recibió con un gesto duro, casi frío, y apenas me dejó entrar al pasillo. Me dijo que no podía involucrarse, que no quería tener problemas con mi familia. Aquellas palabras fueron como otra puerta cerrada en mi rostro. Salí de allí con un nudo en la garganta y la sensación de estar quedando sola en un mundo que antes me había parecido mío. A lo largo de esa semana caminé por las calles buscando refugio. Dormí en un banco de la plaza, en un corredor abandonado, y hasta bajo un puente cuando la lluvia arreciaba. Cada noche me abrazaba a mí misma para espantar el miedo, recordando las veces en que había protegido a mis hijos de las tormentas. El contraste era cruel. Yo, que alguna vez había sido el techo de otros, ahora carecía de un techo propio. La humillación se hacía más grande cuando pedía ayuda. Me acerqué a un almacén donde solía comprar arroz y harina, y el dueño me miró con lástima pero también con recelo. Me ofreció un trozo de pan,
como quien da limosna a una desconocida. Yo lo recibí con gratitud, pero por dentro me quemaba la idea de que mi dignidad estaba siendo arrancada bocado a bocado. Andrés se convirtió en una sombra dentro de mi memoria diaria. Lo imaginaba durmiendo en mi cama, usando mi mesa, bebiendo de mis tazas, mientras yo vagaba sin rumbo. Esa idea me atormentaba, pero al mismo tiempo no podía dejar de aferrarme a la esperanza de que un día abriría los ojos y vendría a buscarme. Arrepentido, cada tarde regresaba a la puerta de la casa, me sentaba en la acera frente a ella y esperaba. Nunca ocurrió. Algunos vecinos me miraban con compasión, pero la mayoría con juicio. Una mujer me dijo al pasar: «Algo habrá hecho usted para que su propio hijo no la quiera». Aquella frase me perforó como cuchillo. Yo, que había sacrificado cada sueño personal para que mis hijos crecieran con un futuro, ahora era acusada de ser culpable de mi propio abandono. La injusticia me ahogaba más que el hambre. Los días pasaban lentos, cargados de calor y vergüenza. El sudor se mezclaba con las lágrimas, y el olor a humedad de mi ropa se volvía insoportable. Mis manos temblaban cuando extendía la palma para pedir ayuda, y mis pies dolían de tanto caminar sin rumbo. La calle, con su ruido constante, me envolvía como un enemigo que no me daba tregua. El yerno, cada vez que me cruzaba en la distancia, sonreía con burla. Su seguridad me hería. Había ganado un terreno que no era suyo, desplazándome a mí, la legítima dueña. Yo evitaba enfrentarlo porque sabía que no tendría fuerzas para luchar contra su frialdad calculada. Su presencia era el recordatorio vivo de mi derrota. Intenté refugiarme en la iglesia, pero incluso allí sentí la incomodidad de las miradas. El sacerdote me escuchó, me ofreció unas palabras de consuelo, pero no podía darme lo que necesitaba: un hogar. En los bancos de madera pasé más de una noche, arropada por el eco de los rezos y el olor a incienso, como si la fe pudiera sustituir las paredes que me faltaban. El hambre comenzó a debilitarme, mis pasos eran más torpes, mi cuerpo más frágil. Me sorprendía a mí misma observando la basura, buscando algo que llevarme a la boca. Nunca imaginé llegar a ese extremo. Yo que había preparado platos abundantes para mis hijos, ahora recogía sobras como una mendiga desconocida en mi propio barrio. El desprecio social era tan fuerte como el físico. Un grupo de jóvenes me gritó loca una tarde, lanzándome cáscaras de fruta mientras yo caminaba. El dolor no fue tanto por lo que hicieron, sino por la risa que dejaron atrás, como si mi desgracia fuera espectáculo. Me cubrí el rostro y apreté el paso, deseando desaparecer. Cada noche sentía que mi cuerpo cedía un poco más. El frío se metía en mis huesos, y las sombras de la calle me hablaban de peligros que no podía enfrentar. El miedo a ser atacada me mantenía despierta, pero la fatiga era más fuerte y finalmente me vencía, dejándome caer en sueños interrumpidos por ruidos y sobresaltos. El recuerdo de Santiago se intensificaba en esos días. Pensaba en dónde estaría, si estaría vivo, si alguna vez había sentido mi ausencia. En medio de mi miseria, esa esperanza se convirtió en mi único refugio mental. Imaginaba que, de aparecer, sería mi salvación. No sabía que la vida me estaba preparando justamente para ese reencuentro. Las miradas de quienes alguna vez me respetaron ahora me atravesaban como juicios silenciosos. Ya no era la mujer tranquila y maternal del barrio, sino la despojada, la repudiada. Esa etiqueta me perseguía con cada paso, y sentía que mi identidad se desmoronaba junto con mi cuerpo. Los días se confundían con las noches, el hambre con la vergüenza, el miedo con la tristeza. Mi vida se había reducido a sobrevivir, un día a la vez, con la esperanza frágil de que algo cambiara. Pero cada vez que intentaba levantarme, un nuevo rechazo me devolvía al suelo. El barrio que alguna vez fue mi hogar se había convertido en un escenario hostil. Las risas, los olores, los sonidos familiares ahora eran un recordatorio cruel de lo que había perdido. Todo seguía igual para los demás, menos para mí. Yo era la mancha en el paisaje,
el recordatorio incómodo de lo que ocurre cuando la familia deja de ser refugio. En medio de ese vacío, me preguntaba quién era yo sin mi casa, sin mi hijo, sin mi nombre respetado en el barrio. La respuesta parecía desvanecerse con cada día que pasaba en la calle. Lo único que sabía era que no podía rendirme, aunque mi cuerpo ya estuviera al borde del colapso. Y así, entre hambre, desprecio y noches interminables, mi vida entraba en un túnel del que no veía salida. Lo que jamás imaginé fue que, en ese abismo, la vida aún guardaba para mí un giro inesperado, uno que traería consigo tanto dolor como esperanza. Aquella noche, más oscura que cualquier otra, sentí que mi cuerpo ya no resistía. El suelo estaba helado, y mi pecho se apretaba con cada respiro como si el aire me pesara. Cerré los ojos convencida de que quizás allí terminaría mi historia, anónima y olvidada en una esquina del barrio que alguna vez había sido mío. Entonces escuché una voz ronca, titubeante, que me llamó por mi nombre. Mamá. Abrí los ojos lentamente, y frente a mí apareció un hombre mayor, de barba descuidada y ropa gastada. Al principio creí que el hambre y el cansancio me estaban haciendo alucinar, pero cuando su mirada se clavó en la mía, reconocí esos ojos intensos, esa mezcla de ternura y rebeldía que había guardado en mi memoria durante más de 20 años. Era Santiago, mi hijo perdido, el que yo había llorado en silencio noche tras noche. El mundo pareció detenerse. Me quedé muda, incapaz de mover un solo músculo, temiendo que si parpadeaba él se desvanecería como un sueño. Santiago se arrodilló junto a mí. Sus manos temblaban cuando me tocó el rostro. Soy yo, mamá, no te asustes. El calor de su piel fue la confirmación que necesitaba. No era una ilusión, era él. Mi hijo que regresaba cuando yo más lo necesitaba. Comencé a llorar sin poder detenerme, un llanto desgarrado, nacido de la mezcla de dolor acumulado y alivio. Quise preguntarle dónde había estado, por qué había tardado tanto, pero ninguna palabra me salía. Lo único que hice fue aferrarme a su pecho, hundir mi rostro en su ropa áspera y dejar que mis lágrimas empaparan todo. Él también lloraba. Su voz quebrada me confesó que había vivido en las calles, que había perdido el rumbo tras nuestras discusiones, pero que nunca dejó de pensar en mí. No imaginé encontrarte así, mamá, aquí, en la calle. Tú no mereces esto. Su culpa era tan grande como mi dolor, y ambos nos abrazamos como dos náufragos que se reencuentran en medio de un mar oscuro. Las personas que pasaban alrededor nos miraban, algunas se detenían con curiosidad, pero yo no veía nada más allá de él. Santiago me levantó despacio, como si temiera que me rompiera en pedazos. Su fuerza contrastaba con mi fragilidad, y en ese gesto entendí que, aunque la vida lo había golpeado, seguía siendo mi hijo, el mismo que había cargado en mis brazos cuando era pequeño. Caminamos juntos por las calles silenciosas. Él me sostenía con firmeza, y yo apenas podía creer que lo tenía de nuevo a mi lado. Cada paso era una mezcla de incredulidad y gratitud. Recordaba al niño que corría descalzo por la sala de la casa, y ahora lo veía convertido en un hombre endurecido por la vida, pero con el corazón intacto para mí. El reencuentro fue un golpe de realidad y esperanza al mismo tiempo. Yo había perdido un hijo en la sombra del silencio y recuperaba otro en la luz de la necesidad. No era la casa, ni la calle, ni los juicios lo que importaba en ese instante. Era Santiago, de vuelta en mi vida, extendiéndome la mano justo cuando yo pensaba que ya no quedaba nada por salvar. Me quedé mirándolo, temblando todavía, y entendí que ese momento era el clímax de mi historia. La traición de Andrés me había dejado en ruinas, pero la aparición de Santiago me devolvía una razón para resistir. La vida, con sus caminos torcidos, me había quitado un hogar para devolverme un hijo. Esa noche no dormí en la calle, sino en el abrazo de mi hijo reencontrado, y aunque mi corazón seguía sangrando por la herida de Andrés, sentí que una chispa de esperanza se encendía en medio de tanta oscuridad. Era el inicio de un nuevo capítulo,
uno que me obligaría a enfrentar el dolor con la fuerza del amor que, pese a todo, aún me quedaba. Con él. Regreso de Santiago comenzó una etapa inesperada en mi vida. Ya no era la misma mujer que caminaba con la frente baja, cargando vergüenza y soledad. Ahora tenía un hijo que, aunque roto por la vida, estaba dispuesto a sostenerme. Nos refugiamos uno en el otro, como si el tiempo perdido pudiera tejerse de nuevo con hilos de esperanza. Los días siguientes no fueron fáciles. El recuerdo de Andrés se me clavaba en el pecho como un cuchillo. A veces despertaba en la madrugada pensando en su rostro, preguntándome cómo había podido cerrarme la puerta con tanta frialdad. Pero cada vez que la tristeza me vencía, Santiago estaba allí, recordándome que aún quedaba amor en mi historia. Mamá, no mire hacia atrás, míreme a mí, me decía con una ternura que desarmaba cualquier sombra. Volvimos a recorrer juntos las calles del barrio, y aunque las miradas de los vecinos seguían cargadas de juicio, ya no me importaban. No tenía casa, ni comodidades, pero había recuperado lo que creí perdido para siempre. Un hijo que me devolvía fuerza con cada gesto. Comprendí que un hogar no son paredes ni llaves, sino el corazón que late al lado del tuyo. Hoy, mirando atrás, sé que nunca olvidaré la traición de Andrés. Esa herida sigue abierta y tal vez nunca cicatrice del todo, pero también sé que la vida me regaló un renacer en la forma de Santiago. Aprendí que el abandono puede destruirte, pero el reencuentro puede salvarte, y aunque dormí en la calle como símbolo de rechazo, desperté en los brazos de mi hijo reencontrado, con la certeza de que, mientras exista un vínculo verdadero, siempre habrá un motivo para seguir adelante.